¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a iniciar sesión el día de hoy y antes informarles lo siguiente. Eh, Nos está quedando pendiente, estoy revisando un ratito el libro de calificaciones, ya está pendiente el informe 2, está pendiente el informe 3 y el informe 4 que es hoy va a ser todavía para la próxima semana, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Hoy día tenemos el examen parcial, ¿ya? Entonces, los informes 2, informe 3, el que han entregado recientemente, ya de ahí va a salir una nota, ya de ahí sale una nota. Entonces, de aquí sale un promedio, ya ese promedio, ya que es una nota, va a pesar el 30%, ya el examen de ahora, que van a dar más tarde, que es el examen parcial 1, ya ese pesa el 70%. Ya vamos a poner más abajo. Ya, ese pesa el 70%. Entonces, vamos a sumar los dos. Un ratito acá se borró. Este pesa el 70%. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar ambas notas y sumarlos, ¿no? Al final. ¿Ya? Entonces, sumaríamos el promedio, que va a pesar el 30%, y el examen que van a dar el día que pese el 70%. ¿Ya? Ejemplo, si en tu promedio de los informes tienes 18, se multiplica por 0.3. ¿Ya? Te sale un resultado más, y si en tu examen parcial de hoy tienes 17, lo multiplicas por 0.7 o 0.7, que es el 30%, el 70%, ¿no? 0.7, y te va a dar un resultado. Ambos resultados se suman y ese sería el promedio, ¿ya? Para que todo dé el 100%. Entonces, de esta forma vamos a sacar el promedio del examen, o claro, porque dice examen parcial, pero para nosotros va a ser un promedio. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá, por favor? Esa ya fue publicado. El examen T1 ya fue publicado. ¿Ya? Eso ya se publicó. Sí, eso ya está publicado. Ahora estoy explicando. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro cómo se va a obtener la nota de hoy, por favor? Si hay dudas, pregunten, ¿ah? Para que no se queden con las dudas. Queda clara cómo se va a procesar la nota. Yo voy a subir las tres notas. El día de mañana ya he subido su informe 2, su informe 3 y su nota del examen de ahora. Pues no va a estar subido automáticamente porque se va a dar en el Sócrates, en el Blackboard, ¿ya? El examen de hoy día está habilitado para que lo den en el Blackboard. Por ahí lo van a dar. Y lo voy a activar una vez que terminemos la teoría y la práctica de esta clase y luego lo activo para que ustedes puedan trabajar. Pregunten, por favor, todas las dudas que tengan para quedar claros y no queden ahí con algún interrogante. Pregunten. Profesor, buenas tardes. Una consulta. ¿El Sí. Blackboard es con Sumadi? No, no, el Blackboard es, yo lo voy a activar en un rato. Vas a encontrar el examen. Al final de su aula virtual aparece un ítem que dice evaluaciones calificadas. Van a abrir esa ventana y ahí les va a salir evaluación parcial 1 o evaluación parcial. Ahí van a abrir y ahí va a estar el examen. Todavía no lo habilito, lo voy a habilitar todavía un rato más. Son, eh, sí, claro, mañana están subidas las notas ya. Es más, voy a hacer lo posible para subirlo lo más pronto posible. Lo que pasa es, chicos, es que antes siempre nos daban una semana para publicar las notas, pero como verán, las evaluaciones han empezado a darse desde el día lunes.
como nosotros nos toca clase el sábado, lastimosamente pues nos quedan hoy y mañana para entregar todo, ¿no? Y ya nos están pidiendo que coloquemos la nota, entonces es imposible pues apurarnos también porque recién estamos haciendo clase, recién va a haber evaluación y eso hay que revisarlo, ¿no? Entonces ya nos están apurando y me han enviado un informe diciendo que todavía, bueno, en algunos cursos obviamente, ¿no? Al menos en nuestra carrera está todo tranquilo, pero en otras carreras están exigiendo ya que se pongan las notas y todo. Entonces no nos dan tanto tiempo. Ahora ya no nos dan, antes nos daban una semana para poner la nota. Ahora no, ahora es terminas y el máximo que podemos entregar notas es mañana. Ya por eso yo voy a apurarme también para poder procesar, pues. Y pasa que por ahí hay algunos alumnos que tienen que conectarse. O sea, el asunto es que nos están presionando a nosotros también. Entonces, si un alumno me dice, profe, yo no puedo dar porque tengo esto, entonces, ¿cómo hago, no? Si a mí me exigen colocar la nota, entonces también, pues, hay que ponerse un poco la camiseta y tratar de dar por el horario que tienen, ¿no? Yo, de alguna forma los entiendo, pero no nos dan tanto tiempo ya para poder, poner las notas, ¿no? Pues yo estoy ahorita contra el tiempo, como le comentaba a Lucero. Estoy tratando de terminar porque yo, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aulas tengo. Y hay aulas en las cuales tengo más de 45 alumnos, entonces tengo que estar revisando examen por examen y estar colocando la nota. Y yo coloco la nota no solamente coloco las notas en el intranet, sino lo coloco en el aula virtual. Entonces, uno por uno toma tiempo, ¿no? Entonces, ese trabajo tengo que hacerlo todo el fin de semana, como verán. Entonces, por ahí también que estoy tratando de apurarme. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a más tardar la nota ya mañana está publicada. Ya voy a tratar de que sea antes del mediodía y ahí les voy a indicar para que Lucero les avise que revise las notas que ya van a estar publicadas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como vamos a proceder el día de hoy con el promedio. Ya, el examen lo voy a activar en un rato más. Atentos a la clase de hoy porque de aquí van a salir algunas preguntas para el examen de hoy día. Ya, porque es hasta la semana 4. Es lo que han indicado. Entonces, yo creo que estamos listos ya para continuar. Se está grabando la clase. Esta clase y la práctica obviamente que sí se va a subir, ¿no? Porque estamos en el virtual, ¿ya? Si es que no hay otra pregunta, arrancamos pues la clase de hoy. Y otro anuncio, por favor, les voy a indicar otro anuncio antes de continuar. Los informes se han estado entregando en grupo. ¿Ya? Los informes estaban en grupal. ¿Ya? Bueno, eso fue hasta la semana 3. Para evitar problemas, he tomado la decisión de que los informes lo hagan cada uno. ¿Ya? Desde la semana 4 hasta el cierre, cada uno entrega su informe. ¿Ya? De semana 4, el que vamos a hacer ahora, todos los informes, semana 4, 5, 6, 7, y en el 8 no, pues porque hay examen, ¿no? Ya, por favor, ahí cada uno se responsabiliza por su informe individual. ¿De acuerdo? Entonces, ya cada uno es responsable. Ya nadie le va a reclamar a nadie que no diste tu parte, que esto es tuyo, que a mí me corresponde. No, acá cada uno ya, semana 4, desde hoy hacia adelante, cada uno entrega su informe individual. Y por favor, solamente yo les doy plazo de una semana para la entrega. Ya una semana para la entrega. Ya no puedo estar prolongando más el tiempo. Acuérdense que la siguiente semana es semana 5, es presencial, y hasta la semana 8, que es el final, prácticamente la semana 8 ya es el cierre. Solamente damos examen nada más y entrego notas finales. Ya, entonces ya estamos casi ya finalizando el curso porque los módulos en realidad se hacen bien rápido. Muy bien. Entonces, con ese anuncio, por favor, ya iniciamos. Luego voy a tomar asistencia, ya todavía no lo voy a habilitar. Luego asistencia, ¿ya? Entonces, por favor, acuérdense que los informes van a ser individuales desde el día de hoy. Ya no hay grupo. Iniciamos.
Lo que vamos a revisar hoy día son dos partes. Ya hemos estado revisando, por ejemplo, la semana pasada revisamos lo que corresponde a la estructura externa de la célula, ahí había pared y membrana, ahora nos vamos a introducir un poquito más, vamos a revisar lo que hay en el citoplasma, entonces vamos a revisar la parte interna después de la membrana y vamos a revisar hasta el núcleo. ¿Ya? Entonces vamos a juntar los dos. En agenda, entonces, revisaremos lo que corresponde al citoplasma y también revisaremos lo que corresponde al núcleo. ¿Ya? Cerrando eso, hacemos el informe y rápidamente ya luego nos da tiempo para el examen. ¿Qué nos pide el logro de la sesión? Vamos a ver. Dice así. El logro nos dice lo siguiente, ¿no? Al finalizar la sesión, los estudiantes dicen, reconoce la estructura y función de las organelas membranosas y no membranosas. Ya, o sea, me están diciendo que reconozca cuál es la visión, reconocer la organela que me puedan mostrar, por ejemplo, ¿no? Es lo que o me puedan mencionar en todo caso. ¿No? Si a mí me dicen el nombre de una organela, inmediatamente asocio y digo, ya, esa organela hace tal cosa. ¿Ya? Es lo que me están pidiendo. A ver si me confirman, me dice media que no me escuchan, me confirman lo demás, por favor, si me están escuchando o no. De repente es, ya, debe ser tu audio. Entra y sale, ya. Muy bien. Entonces vamos definiendo lo que es el citoplasma. ¿De acuerdo? Me dice Yanek que es entrecortado. Confirmen, por favor, si es así. Ya, ¿normal? ¿Escuchando? A ver, por favor. Ya, de repente es el internet de ustedes. A ver, entren y salgan, de repente actualicen. Puede ser eso. Ya, entonces, aquí en la definición del citoplasma nos están indicando que esta parte de la célula es un medio interno que comprende por detrás o bajo de la membrana y por delante del núcleo, ¿no? Entonces, al referirnos al citoplasma nos van a indicar que es una estructura semisólida, semiacuosa, y donde aparecen componentes, ¿no? O sea, cuando está solito, solamente agua y moléculas es el citosol, ¿no? Y el citoplasma ya comprende, ¿no? Debajo de la membrana, delante del núcleo, más los componentes, las organelas que están presentes. ¿Qué es lo que tiene? O sea, ¿qué hay? Podemos verlo de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos decir que es un coloide, ¿ya? Voy a colocar acá, decir que es un coloide, y cuando digo eso, estoy diciendo que en la célula, por ejemplo, si tengo una célula, y ahí está el núcleo, por ejemplo, ¿no? Al decir que es un coloide, estoy indicando que el citoplasma, ya, vamos a un ratito a cambiar acá, ¿no? Al decir esto, digo que en el citoplasma, esto que estoy indicando ahí, hay una mezcla, por ejemplo, de agua más moléculas, ¿no? Esa es una mezcla. Esa mezcla me indica que es un coloide, ¿de acuerdo? Esa mezcla, agua más moléculas, me dice que es un coloide, ¿no? Eso es un poco describir lo que es, ¿no? Porque es como de que dijéramos que hay dos componentes, ¿no? Primero el coloide. ¿Y qué cosa hay ahí? Bueno, ahí, por ejemplo, como te decía, ¿no? Hay un gran porcentaje de agua. Y solamente agua, no. Hay otras moléculas, ¿no? Hay proteínas, hay carbohidratos, hay moléculas energéticas, hay enzimas, ¿no? Hay elementos químicos, hay iones, están mezclados ahí. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues sabes que en el citoplasma se llevan a cabo múltiples reacciones químicas, pues, ¿no? Entonces ahí se llevan a cabo las reacciones químicas. Entonces, esa estructura
del citoplasma, ¿no? Como coloide, como región importante donde se llevan a cabo reacciones químicas, todo lo que ves aquí, todo esto se lleva a cabo ahí. Todos esos procesos químicos se llevan a cabo en el citoplasma. ¿Sí? Metabólicamente es una zona bastante activa. Y pueden haber, digamos, dos zonas. Por ejemplo, ¿no? Si yo pongo una célula, ¿ya? Y digo que hay una especie de dos zonas, ¿no? Una zona más externa, ¿ya? Una zona más externa, llamado citogel, ¿ya? Una zona más externa llamada citogel, y una zona más interna llamada citosol, ¿ya? El citosol. Ambos son partes del citoplasma y de esa zona llamada coloide. Entonces, aquí están las zonas, ¿no? Las zonas del gel y la zona del citosol. Ahí están las dos zonas. Ya no te preocupes, mi estimado Dani, todo tranquilo. Estamos ubicados, ¿sí? Entonces ya estamos ubicados ahí. Pero lo que hemos mencionado en realidad es la primera parte que hemos dicho que es el coloide, ¿no? Es el coloide. Es lo que hemos señalado. Pero hay otra parte. ¿Cuál es esa otra parte? Es esto, mira, el citoesqueleto. Si yo tengo a la célula ahí, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo a la celulita ahí, ya, esa célula tiene una especie de soporte. Entonces vamos a ver un momentito, acá quiero tratar de, a ver. Es que el Blackboard creo que les conté que lo han modificado el sistema y no me permite usar los colores que yo usaba en la clase. Ahora es un poco complicado. No sé qué cuándo lo han cambiado. Bueno, no se puede. No se puede. No. No me permite. Solamente me permite usar un color. Antes podía usar diversidad de colores para poder explicar. Bueno, no se puede. Bueno, el citoesqueleto es como una red, ¿ya? El citoesqueleto es como una red de mallas de soporte. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, la célula, si tú ves, le estoy diciendo como unas tuberías. Bueno, quería hacerlo de otro color, no se puede, ¿no? Le estoy diciendo como una especie de malla. ¿Ya? Esa especie de soporte que tú ves ahí, ¿ya? Como mallas, como fierros que están ahí. Ese es el citoesqueleto. ¿Y eso por qué es importante? Porque es el soporte de la célula, ¿no? Entonces tú ves aquí, si tú ves aquí, por ejemplo, estas mallas aquí, ¿no? Ves, mira, este grupo, ves, por ejemplo, esto de acá, ves a estas tuberías de acá, ¿no? Entonces todos tienen un nombre. Por ejemplo, los de arriba se llaman filamentos intermedios, ¿no? Intermedios. Aquí, por ejemplo, esos son los microtúbulos. Microtúbulos. Y los de abajo, esos tubitos chiquitos se llaman microfilamentos. Microfilamentos. Por ejemplo, esos son los microfilamentos. Los tres están formando todo ese esqueleto que tú ves acá y todo ese esqueleto que tú ves acá. Todo ese esqueleto, ¿cómo se llama? Se llama el citoesqueleto. El citoesqueleto es la estructura de la célula. ¿Y por qué se caracteriza? Porque el citoesqueleto se arma y se desarma. ¿Sí? Se arma y se desarma. El citoesqueleto es como si tuviera pequeños, ¿no? Es como que si tuviera acá, ¿no? Pequeños bloques así desarmados, pero que en un momento se pueden polimerizar y estar así armaditos, formando tuberías o fibras, por ejemplo, ¿no? O pueden comenzar a darse vuelta entre ellos y formar fibras, ¿no? Fibras dobles, por ejemplo, comienzan a formar.
Y así se va armando el citoesqueleto. O sea, tiene la capacidad de armarse y desarmarse. ¿Sí? Entonces, ahí están los componentes. Y vamos a revisar a cada uno de ellos rápidamente. Denme un minuto, por favor, un ratito, menos un minuto. Ya, chicos, gracias. A ver, lo primero que vamos a revisar son los microfilamentos. Ya, los microfilamentos, lo que yo puse aquí en la parte, acá abajo, mírame, los microfilamentos. ¿Ya? Los microfilamentos se caracterizan porque yo te decía que tienen la característica de polimerizarse, ¿no? O sea, de pequeñas unidades se pueden armar en unidades más grandes, ¿no? De pequeñas unidades se pueden armar en unidades más grandes, ¿no? De pequeñas unidades se pueden formar formas más complejas, ¿no? Se va a formas más complejas. Ahí está, se va a formas más complejas. Es como que yo viese acá, por ejemplo, lo más sencillo y acá me vaya a lo más complejo, ¿no? Eso es una polimerización. Así como se polimeriza, nuevamente se despolimeriza, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Acá se polimeriza y forma esto. Se despolimeriza y forma esto. Entonces, ¿por qué está haciendo eso? Es que en realidad se está armando y desarmando, armando y desarmando, armando y desarmando. Así son todas las estructuras estas del citoesqueleto. Entonces, los microfilamentos que tú ves acá, estos microfilamentos, son importantes porque cumplen mucha misión, ¿no? Por ejemplo, están en los músculos, las células musculares, en otras células que no son tampoco, no son musculares, pueden estar también por la misión que cumplen. Ahora te voy a indicar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Dice que están implicadas en el movimiento celular, están implicadas en la división celular y están implicadas, por ejemplo, en formar estructuras como las microvellosidades que tienen la misión de hacer absorción, por ejemplo, en la parte intestinal o remoción de estructuras en la parte respiratoria, en la parte mucosa. ¿No? Nosotros respiramos, por ejemplo, la parte aérea de la respiración retiene partículas, ¿no? ¿Y por qué lo retiene? Porque hay unas zonas mucosas y que las células que lo forman son células con prolongaciones y en esas microvellosidades, llamadas microvellosidades, ¿no? Y ahí están microfilamentos. Entonces acá te va dando una idea, ¿no? Dice actina y miosina, que son las proteínas, ¿no? Que son así unidades, pero recuerda que se van a polimerizar y formar diferentes estructuras más complejas como fibras. Entonces, por ejemplo, en el movimiento de las fibras musculares, ahí están presentes las proteínas actina y la miosina, por ejemplo, ¿no? Moviendo en bandas y haciendo, por ejemplo, que las estructuras celulares se desplacen en carriles. O pueden, por ejemplo, estar formando estas unidades llamadas microvellosidades que yo te indicaba, ¿no? Por ejemplo, en algunas células, las de absorción especialmente tienen estas formas, ¿no? Tienen las prolongaciones del citoplasma con la membrana y son así como dedos, ¿no? Son así como dedos donde la membrana se amplía y tienen ahí, por ejemplo, su núcleo, pero esas especies de dedos, ¿no? Que se han formado acá, esas son las microvellosidades, ¿no? Y ahí están, mira. O sea, ¿qué hay dentro? Dentro están las proteínas actina, miosina, fimbrina, ahí están metidas, ¿no? Y otras proteínas más están metidas aquí dentro haciendo esas prolongaciones. Y eso es, por ejemplo, para absorción. Otra forma de acción, por ejemplo, están cuando una célula se divide, forma el llamado anillo contráctil. ¿Y por qué forma eso? Porque en algún momento la célula se va a dividir en dos. Aparece una, luego se ahorca la célula y aparecen dos. ¿Y por qué se ahorcó? Y ahí están presentes las actinas y las miosinas, formando unas especies de estructuras de ahorcamiento llamados anillo contráctil. Y
eso también se puede verificar cuando las células, por ejemplo, entre comillas, se mueven o se desplazan. Esos que ves ahí como prolongaciones se llaman falsos pies. ¿Ya? Se llaman falsos pies. Y esos falsos pies hacen que la célula tenga una especie de movimiento, por ejemplo, ¿no? Movimiento porque hay células que se desplazan de un lugar a otro, por ejemplo, los glóbulos blancos, ¿no? Defensa. Hacen esa especie de movimiento, esa ataxia, ¿no? Ese movimiento. ¿Por qué? Porque acuérdate que las células de defensa tienen que moverse de un lugar del tejido a otro, ¿no? Donde puede haber una neutralización, puede haber entrado un patógeno, ¿no? Un virus, una bacteria, un parásito, una sustancia tóxica, ¿no? Entonces van al lugar donde ingresó la sustancia para tratar de neutralizarlo. ¿Y gracias a qué? Gracias a estos microfilamentos donde aparecen las proteínas llamadas actinas y miosinas para que estén presentes en ese proceso. ¿Qué otra parte del citoesqueleto es importante? Los filamentos intermedios. ¿Por qué? Bueno, en realidad, si anteriormente en los microfilamentos están presentes las proteínas llamadas actina, miosina, fimbrina, bilina, por ejemplo, en los filamentos intermedios también hay proteínas que lo forman, ¿no? Entonces, la proteína o las proteínas que están presentes ahí son en realidad una gran familia, la familia de las queratinas. ¿Por qué digo familia? Porque son de varios tipos, pero son queratinas. Entonces, esas proteínas se van juntando en fibras, mira, ¿ya? Y van formando estructuras más complejas. Y al final se hace una fibra más grande, ¿no? Donde las fibras delgadas han comenzado a enredar entre ellas y por ende al final aparece una fibra mucho más grande llamada filamento intermedio. ¿Por qué le llaman filamento intermedio? El grosor de los filamentos en realidad está entre los microtúbulos, ¿vale? Hemos mostrado hace un rato, y los microfilamentos. Bueno, este en el medio, que se llama filamentos intermedios. Pero igual, todos le dan forma y estabilidad a la célula, pero este es interesante porque, por ejemplo, si yo retrocedo acá, cuando una célula se muere, ¿no? Tú sabes que se ensambla todo. La única parte del citoesqueleto que se mantiene firme al final de los días de que haya cumplido su ciclo celular en una célula son los filamentos intermedios. Estos que tú ves acá, mira. ¿No? Estos son los filamentos intermedios. Todo lo que queda como una red, ¿no? Estos son los que quedan hasta el último momento en que la célula deja de funcionar. Y también aparecen los microtúbulos. ¿Ya? Los microtúbulos igual, también tienen esa característica de estar formándose y desarmándose, uniéndose, desarmando. Por ejemplo, aquí en la primera, mira, acá tú ves que hay una proteína como una pelotita y ahí en un costado está el otro, ¿no? Claro, en realidad aparecen, de una proteína aparece una variante, mira, ahí hay uno y ahí hay otro, mira, a ver. Están en parejitas, ¿ya? Entonces, hay dos tipos, las alfa-tubulinas y las beta-tubulinas que se forman, se unen, entonces luego se van armando, o sea, se van polimerizando y van formando estas estructuras como tubos. Claro, y a eso nosotros lo conocemos con el nombre de los microtúbulos. Voy a jalarlo por acá un poquito, ya, de los microtúbulos, componente importante del citoesqueleto. Cumple mucha misión, ¿no? El microtúbulo es una especie de pista de desplazamiento de moléculas, por ejemplo, que son transportadas en bolsas membranosas llamadas vesículas. Salen a partir de unas estructuras llamadas centriolos. Lo revisamos en un momento. Además forman
de los centriolos nacen unas fibras que se llaman el uso mitótico. Entonces, cuando se da el proceso de la mitosis, la división celular, los cromosomas son conectados por unas fibras llamadas fibras del uso. ¿De dónde salen las fibras? De unas estructuras más centriolos y están formados por microtúbulos. Y cumplen parte en la organización del citoesqueleto. ¿Sí? Entonces, revisemos un poquito por acá con algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tú ves, bueno, en realidad lo que está pasando ahí es lo siguiente, ¿no? Lo vas a ver en un video un rato más. Hay una célula, ahí hay un microtúbulo, ese es un microtúbulo, ¿no? Aparece una vesícula de transporte que es como una pelotita formada por una membrana y esa proteína de transporte está conectada como una especie de cuerda, que es una otra proteína que está ahí, y esa estructura va a desplazarse hacia adentro o hacia afuera de una célula. Claro, la bolsa, la pelotita tiene un contenido ahí, ¿no? De componentes que pueden ser proteínas, por ejemplo, mezcladas con azúcar, pueden ir desplazándose, pero ¿cuál es el carril de desplazamiento? El carril de desplazamiento es eso que yo te puse que es un microtúbulo, ¿no? Ya, eso es un microtúbulo, por ejemplo. Es el que está acá, mira, microtúbulo, ¿no? La proteína que es como una fibra se llama proteína motora, ya, es una proteína motora. El que yo te dije que es la pista de desplazamiento, que es el microtúbulo, y lo que está transportando es un grupo de, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que está transportando es un grupo de moléculas que se han sintetizado y lo están llevando de un lugar a otro. Y eso se ve en la imagen, ¿no? Mira acá, microtúbulo, la proteína de transporte y está la vesícula, que es un transportador de componentes, ¿no? Internamente va moviéndose por ese carril. Y ahí está actuando el microtúbulo, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Estamos 12 por 3, 36, un poquito más del 10%, 20% de clase. ¿Cómo vamos, por favor? 30% de clase, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? A ver, avisen, por favor. ¿Todo bien? Perfecto, seguimos. Vamos llegando. Lo que nosotros acabamos de revisar es una conclusión breve de este 20% que estamos revisando todavía el citoplasma. Recuerden que estamos revisando el citoplasma y en este momento hemos revisado dos componentes, ¿no? El coloide, el citoesqueleto, y ahora vamos a revisar las organelas. Nos vamos a situar. Si yo tengo acá la célula, por ejemplo, mira, yo tengo acá la célula. Hace un rato ya hemos visto lo que tiene dentro, ¿no? O sea, hemos visto el citoplasma, lo que tiene dentro como componente sin organelas todavía. Hemos revisado el citoesqueleto, o sea, la estructura, ¿no? La estructura, el soporte de la célula. Ya, un ratito vamos a hacerlo así, ¿no? Acabamos de revisar todo el soporte de la célula. Ahí está, ¿no? No es un pan, ¿ah? Estoy ahí tratando de dibujar una especie de célula, no es un pan, parece un pan. ¿Ya? Ahí mira, es lo que acabamos de pasar, pero lo que tenemos que ver ahora es qué es lo que tiene dentro. ¿Ya? Revisemos. Entonces, ahora sí, voy a revisar la célula, pero ahora sí lo que me está pidiendo es los componentes que tiene dentro, o sea, las organelas. Es lo que nos pide el logro, pues, ¿no? Revisar las organelas. Revisemos.
Van a aparecer dos tipos de organelas, ¿ya? Dos tipos de organelas. Van a aparecer organelas con membrana y van a aparecer organelas sin membrana, ¿ya? ¿Por qué con membrana? Porque tienen membranas que los envuelven. ¿Y por qué sin membrana? Porque no tienen membrana que los envuelva, ¿no? A eso se refiere. Si te das cuenta, ya tenemos que revisar todo esto, ¿no? Ya tenemos que revisar todo esto. Ahí está. Todo esto vamos a revisar, ¿ya? Entonces, el primer componente que vamos a revisar es el llamado retículo endoplasmático. ¿Ya? El retículo endoplasmático. Que son dos, mira, ve. Son dos. Él y él. Lo que te está mostrando en la flecha en rojito es un retículo endoplasmático liso, o sea, el de acá, mira, ve. ¿Qué son en realidad? Son tuberías. Ya son tuberías. ¿Sí? Son como tubitos. Si yo quisiera hacerlo de esta forma, mira, si quisiera hacerlo así, son como tubitos, así lisitos, limpiecitos, ¿no? Son como tubitos limpiecitos, pero todos cubiertos con membrana. Estos son membranosos, cubiertos con membrana. ¿Y cuál es la misión de esos tubitos? En realidad tienen varias misiones. Esas estructuras tubulares, ahí se forman los llamados fosfolípidos, que son los lípidos que forman parte de la membrana. Recuerda que en las membranas celulares hay tres componentes: lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿no? Esos componentes. Entonces, ahí se están formando parte de la membrana que son los lípidos. ¿De acuerdo? Además, ahí en estas estructuras se están formando enzimas que van a formar a lípidos. ¿Sí? Si hubiese una sustancia que fuese ciertamente un poco tóxica, ¿no? Si apareciese si nos tomamos una sustancia que repercute en cierta toxicidad, debe pasar por esas estructuras tubulares, ¿no? Si es tóxico, va a pasar por esas estructuras tubulares y estas estructuras lo van a hacer salir con menos toxicidad. O sea, salen menos tóxicas. ¿De acuerdo? Por eso se dice que es un detoxificador. ¿Ya? Es un detoxificador. O sea, es como que hiciese una limpieza. Imagínate el hígado, ¿no? Entra una sustancia tóxica, el hígado lo limpia, ¿no? Y ahí a ese nivel están funcionando estos retículos endoplasmáticos lisos detoxificando. O imagínate que aparezca un fumas, ¿no? Pobres pulmones, ¿no? Las células pulmonares tienen que estar trabajando duro para tratar de sacar ese contaminante que estás haciendo ingresar y que no es fácil eliminarlo. ¿Por qué? Porque las partículas son tan finas que comienzan a contaminar y a la larga pues puede haber una consecuencia porque el pulmón se va a comenzar a contaminar y por más que luchen tus células y los retículos endoplasmáticos, a veces es un poco complicado, ¿no? Porque mucha gente a veces fuma demasiado y no sabe el daño terrible que se va haciendo. Bien, esto es el retículo liso, pero hay otro retículo. Este ya no es liso, este se llama rugoso. Hacemos el parangón, la comparación que se llama, ¿no? Otra vez dibujo al retículo, ¿no? Dibujo al retículo, pero ya no es liso, ahora aparece con manchitas, ¿no? Aparece ahí con estructuras pegaditas a la membrana, ¿no? Ahí aparece, mira, manchadito ya. ¿No? Aparece ahí con estructuras pegaditas a la membrana, ¿no? Ahí aparece, mira, manchadito ya. Por eso le llaman rugoso, porque aparece como rugosidades. Esas rugosidades que van apareciendo ahí, en realidad, ¿qué cosas son? Esos puntitos que tú ves ahí son ribosomas.
Ya son los famosos ribosomas. Ribosomas. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es la misión? Ah, acuérdate que los ribosomas se encargan de fabricar o sintetizar, fabricar las proteínas. Esa es su misión. En realidad, ¿qué hace este retículo? Fabrica las proteínas y los mueve de un lugar para otro. ¿Sí? Entonces, de acá van saliendo las proteínas que se han formado. Claro, a un costado debe estar, aquí por ejemplo está pegado el núcleo y de ahí salen las órdenes de la formación, salen las proteínas, a la orden, perdón, se sintetizan las proteínas y luego tienen que salir hacia otro lugar, ¿no? Pero acá básicamente, ¿qué sucede? Se forman las proteínas, ¿ya? Este es el retículo rugoso. ¿Y por qué es rugoso? Porque tiene ribosomas. Ya está. Muy bien, vamos por aquí. Este es el aparato de Golgi, ¿ya? Aparato de Golgi. El aparato de Golgi, si te das cuenta, mira, mira dónde está. A ver, voy a colocar acá, mira, aquí está el retículo rugoso, aquí está el retículo liso, y mira, el aparato de Golgi está por ahí, ¿no? Mira, ahí está el aparato de Golgi, por ejemplo. El aparato de Golgi cumple todas estas funciones, mira, cumple todo esto. Entonces, recuerda que la proteína sale del retículo rugoso, ¿ya? ¿Y sabes a dónde se va? Del retículo rugoso se va al aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque esa proteína en estas cisternas del aparato de Golgi, aquí, cuando entra, esas proteínas que se han formado salen de la zona membranosa del retículo y salen así en paquetitos, mira, salen en bolitas. Salen en bolitas. Esas bolitas que tú ves ahí de rojo son las que han salido del retículo rugoso, salen de ahí, pero salen llenas de proteínas. No es que se han formado, salen llenas de proteínas. Ahí está, ¿eh? ¿Y hacia dónde se van? Se van y se meten acá, mira. ¿Ya? Entonces, esas vesículas son transportadas y como son membrana con membrana, se pegan con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi recibe esas proteínas, los procesa, los empaqueta, les da forma, los comienza a distribuir en otros paquetitos y lo lleva ya formada, porque ahí se modifican las proteínas, ¿no? Es como que acá la proteína salía una proteína, pero cuando sale una proteína más especializada, más especializada, sale una proteína más especializada. Pues, ¿quién le dio esa especialización? ¿Quién le dio esa capacitación? ¿Quién le asignó un rol? El aparato de Golgi. Entonces, la zona por donde ingresa la proteína es la zona pegada al retículo rugoso, ¿ya? El retículo endoplasmático rugoso, RER, por ahí, hace contacto con la vesícula, se mete por ahí, y por donde sale, y esa cara, por donde ingresa la proteína cruda, es la cara cis, ¿ya? Es la cara cis. Pero cuando sale ya formadita, lista para trabajar, la proteína ya sale con su misión, ¿no? Proteína, sale una proteína madura, ¿ya? Y sale por la cara trans. Y esa cara trans está pegada a la membrana de la célula, ¿de acuerdo? Aquí esta es la membrana de la célula. ¿Y por qué está por ahí? Porque acá sale ya ¿no? el aparato de Golgi, cuando ha formado la proteína, ya lo ha adaptado, lo ha modificado, lo ha especializado y le da un ticket de funcionalidad, por ahí sale. Entonces puede ser que se vaya a trabajar fuera de la célula o puede ser que se trabaje dentro, ¿no? Dependiendo de cuál ha sido la orden. ¿Ya? Entonces, ahí está el aparato de Golgi, otra organela membranosa. Ya está.
A ver, vamos un ratito, por favor. Seguimos. Pueden preguntar si hay dudas, por favor. Si hay dudas, pregunten cuando quieran. Yo voy a continuar, vamos a continuar todavía. Luego voy a tomar asistencia un ratito más. Sigamos, pues. Esto que se llama vacuola es como una bolsita, mira, está en las células vegetales. Es una bolsita membranosa. ¿Ya? Eso está en las células vegetales. En las células animales, vacuola no hay como tal con este nivel de desarrollo. O sea, no tenemos una vacuola así como en la célula vegetal. ¿Ya? En la célula vegetal es especializada. ¿Y cuál es la misión? Lo que pasa es que esa vacuola es como una bolsa y en esa bolsa se guardan muchas cosas, ¿no? En esa bolsa es una bolsa que guarda sustancias y las transporta, pero a la vez en esa bolsa se almacena agua, en esa bolsa se almacenan pigmentos, algunos nutrientes y algunos desechos, por ejemplo, se almacenan ahí, en esa bolsa llamada vacuola. Entonces, cuando la planta por ejemplo, pierde agua, la vacuola quiere decir que se encoge, ¿no? Porque ha perdido agua. Pero si, por ejemplo, se llena de agua, entonces ahí crece, ¿no? Se hincha. Lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Tonicidad, ¿se acuerdan? En el laboratorio, cuando hicimos transporte de sustancias, ese era el efecto que estaba pasando porque le estábamos colocando a diferentes medios de tonicidad, acuérdense, ¿no? Entonces ahí habíamos colocado algunos efectos, ¿no? Habíamos hecho que la célula se deshidrate, pierda agua porque le habíamos puesto mucha sal, o habíamos hecho que la célula se hinche, ¿no? Se hidrate mucho porque la habíamos puesto en un medio que no tenía mucha sal y por lo tanto había ese fenómeno, ¿no? de hinchamiento, por ejemplo. Esta es la vacuola. Esta organela, ya, que se llama lisosoma, por ejemplo, ¿no? Acá en las células animales, por ejemplo, ¿no? Ahí yo tengo mi célula, por ejemplo, ¿no? Yo tengo ahí mi célula, ahí está el núcleo, por ejemplo, ¿no? Ahí está el núcleo. Hay unas especies de estructuras como bolsitas que son vesículas, o sea, acá te aclaro, ¿ya? Porque siempre vas a estar escuchando. ¿A qué le llamo vesículo o a qué se le llama vesícula? Vesícula se le llama vesícula, vesícula. Se le llama vesícula a toda estructura, ¿ya? A toda estructura rodeada, rodeada de membrana. ¿Sí? Toda estructura que está rodeada con una membrana es una vesícula. No confundir con otro tipo de vesícula que escuchan, ¿ah? ¿Ya? Esas vesículas que se llaman en nosotros, como en algún órgano, qué sé yo, no, eso no tiene nada que ver. Acá en la célula llamamos vesícula a unas pequeñas pelotitas cerradas con membranas, se llaman vesículas. Y aquí, por ejemplo, a nivel de las células animales, esas vesículas que sirven para la digestión celular, para la degradación de sustancias que entran a las células, se llaman lisosomas. ¿Ya? Se llaman lisosomas. ¿Y qué son los lisosomas? Son vesículas en las cuales, ¿ya? En las cuales hay gran cantidad de enzimas hidrolíticas que ayudan a descomponer a moléculas que la célula toma o de repente a veces quiere neutralizar algún tipo de microorganismo. Entonces esas vesículas son las encargadas de hacer la digestión celular. ¿Ya? Lisosoma. Aquí la mitocondria es una organela sumamente importante. ¿Por qué? Es que acá lo vamos a mencionar directamente, ¿ya? Gracias a esta organela, ¿ya? Gracias a esta organela se da la
respiración celular. La respiración celular, que veremos en nuestra siguiente sesión. En la respiración celular, ¿qué sucede? A partir del alimento tomado, ¿no? El alimento se convierte en energía. ¿Sí? Esa es la misión de la mitocondria, ¿no? Proveer de energía mediante la respiración celular a una célula. ¿Cómo la energía? Claro, tomas el alimento, mira, tu célula toma el alimento, vamos a ponerlo por acá, por ejemplo, ¿no? Tomas el alimento, y la célula lo procesa, ingresa el alimento, por ejemplo, ingresa el carbohidrato, ¿no? La glucosa ingresa y dentro de la célula se da un proceso de glucólisis que lo vamos a ver en la siguiente semana, y luego las mitocondrias que están ahí metidas dentro del citoplasma, ellas, al haber tomado ese alimento, las moléculas que van degradando, al final aparece la energía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante la mitocondria? Porque hace la respiración celular y procesa y nos entrega la energía necesaria para nuestras actividades. ¿Quién hace eso? La mitocondria. Algo parecido en las células vegetales son los cloroplastos, ¿no? Estas estructuras, por ejemplo, y en realidad son parecidas a las mitocondrias, porque si tú revisas una mitocondria y casi tienen el mismo tamaño que un cloroplasto. Si tú revisas en una mitocondria su ADN que está acá internamente, también coincide con el ADN que está acá, ¿no? Pues la funcionalidad también es la energía. Uno procesa en células animales, por ejemplo, que tienen metabolismo degradador, o sea, degradan moléculas orgánicas para producir energía, pero en el caso de la planta, lo que hacen es procesar energía que toman del medio ambiente, tomando, por ejemplo, agua, energía luminosa, y procesa la energía y convierte en la luz, lo convierte en energía química, por ejemplo, ¿no? Y eso lo hace el cloroplasto. Por eso, importante, porque realiza la fotosíntesis a nivel de las células vegetales. ¿Sí? Aquí dice, ¿no? Energía química, dice glucosa, ¿no? De una energía física, que es la luz, ¿no? De una energía física, lo convierte. Al final, de aquí sale energía química como glucosa. O sea, como azúcar. Imagínate ese proceso, ¿no? Algo que es físico, ¿no? Gases, energía luminosa, sale azúcar, ¿no? Entonces nosotros no hacemos eso. Al contrario, comemos azúcar y formamos energía. Las plantas no, toman energía luminosa y lo convierten en azúcar. Y claro, para nosotros es importante porque nos da energía. Estas estructuras que ves aquí son los ribosomas. Por ejemplo, a nivel de la célula, los ribosomas son así como los puntitos que aparecen, ¿no? Son los puntitos que aparecen aquí en toda la célula. Y los ribosomas están presentes en las células procariotas y en las células eucariotas que vimos la semana pasada, ¿no? Que revisamos un poquito en el contexto, ¿no? Si no, creo que hicimos una pequeña mención ahí. Y por lo tanto, los ribosomas son los encargados de producir las proteínas, ¿no? Esta es la misión. Solo que en el anterior, en el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas están pegados ahí, ¿de acuerdo? Están pegaditos. Pero la misión, ¿cuál es? Acá está, mira. La misión, ya, es que hacen la síntesis de proteínas, tanto en bacterias, en células procariotas, como en células eucariotas. Esto que tú ves acá, retrocedo, acá no hice la mención, hasta acá eran organelas membranosas, mira, ve, ahora me aparecen no membranosas ya, y acá van apareciendo, por ejemplo, una no membranosa ribosoma, otro el centrosoma. ¿El centrosoma qué es? Más o menos es esto, mira, para que te ubiques. Tengo una célula por acá,
Y los centrosomas están más o menos aquí en los bordes, mira, ahí están. Ya, el centrosoma son como unos paquetitos, son como unos tubitos que están ahí, ¿ven? Son como unos tubitos que están así. Ahí está, mira. Son como unos tubitos que están así. A ver, se me pasó, se me pasó. Ahí está, me salió un poquito feito. Ahí está, son como tubitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que cuando la célula se divide, esos centrosomas se duplican. Entonces, todo esto se duplica y viene un paquete arriba y un paquete abajo. ¿Para qué? Es que, si te das cuenta, mira, hay unos tubitos que ya hemos estudiado, ya ve, los microtúbulos, mira. Esos microtúbulos luego se van a formar como fibras, mira, de acá salen como fibras. Salen como fibras. ¿Sabes para qué? Esas fibras agarran a los cromosomas cuando se forman. ¿Ya? Agarran a los cromosomas, entonces los sostienen a los cromosomas. Y eso se llama, ¿ya? Agarran a los cromosomas, entonces los sostienen a los cromosomas. Y eso se llama fibras del uso, por ejemplo. ¿Sí? O sea, son estructuras que toman a los cromosomas y los organizan. Y aparte que forman parte también del citoesqueleto. ¿De acuerdo? Entonces, sumamente importante esos tubitos que se llaman centrosomas, que son unos paquetitos, y cada paquetito se llama centriolo. Todo el grueso, o sea, todo se llama centrosoma. Y los centrosomas tienen dos paquetitos, un grupo de centriolos y acá hay otro centriolo. En los centriolos están microtúbulos. Y los microtúbulos luego soportan a los cromosomas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene muchas funciones. Yo acá te he puesto ese ejemplito nomás. Preguntas hasta acá, para ir al núcleo. A ver, por favor, si hay, me avisan. Seguimos. Muy bien. Nos vamos entonces a revisar lo que corresponde al núcleo y ya en la segunda hora hacemos la práctica. Luego tomo asistencia. Ahí está, el núcleo. Esa estructura que vemos ahora y que nosotros hayamos tratado de interpretar, decíamos, ¿no? Acá yo tengo la célula, internamente yo tengo ese, ¿no? Ese es el núcleo. ¿Por qué es importante el núcleo? Porque el núcleo que está en la parte interna tiene guardadito, ¿no? Dentro está guardadito el material genético, ¿no? Ahí está, guardadito el material genético. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, por lo siguiente. El núcleo, ¿ya? Dentro del núcleo está guardado el material genético, ¿no? De las células eucariota. Acuérdate que ¿por qué le llamamos núcleo y célula eucariota? Porque ese núcleo está forrado por una membrana. Y ahí se guarda la información genética. Y ahí están todas las órdenes del control celular, ¿no? Entonces, la comunicación, la reproducción, la adaptación, todos los procesos que haga una célula, la información se guarda genéticamente ahí dentro, ¿no? Entonces, el que una célula cumpla las misiones, todos los procesos, hasta cuando una célula se muere, adentro está guardada toda la información, ¿no? De repente yo estoy ya en edad, ¿no? Y me comienza a aparecer una enfermedad. Esa enfermedad, esos genes están guardaditos ahí, solo que en algún momento ya se comienzan a expresar, pues, ¿no? Entonces, toda la información está guardada ahí. Entonces, en el núcleo, las regiones son la carioteca, que es la membrana del núcleo, y
la región intranuclear, o sea, la parte interna. Ah, perdón, acá cometí un error, un ratito, voy a corregir. Estoy señalando a toda la célula. No, estamos en el núcleo, acá ve. Esa es la membrana del núcleo que se llama carioteca. Lo voy a señalar mejor, ¿ya? Ya, mejor lo señalo. Ahí está, ve. La carioteca y la región intranuclear, que es lo que está dentro. Ahí está, porque estamos en el núcleo ahorita, ¿no? Yo estaba señalando la membrana de la célula. Estamos en el núcleo, en esa estructura que es la que presenté acá, ¿no? Acá está, ve. Entonces, aquí está la carioteca y aquí está la región interna. Ahí está. Esas son las dos zonas que se mencionan acá. La carioteca y la región interna. Ahora, en realidad, el estudio del núcleo, históricamente, pues tiene una data, ¿no? Porque se ha comenzado a estudiar en algunos organismos, por ejemplo, fáciles de manipular, ¿no? Por ejemplo, los ericitos de mar, ¿no? Cuando digo erizos, a veces piensan que son los erizos, esos que aparecen en los documentales, ¿no? Esos que están en las sabanas. No, esos erizos no. Estos erizos, el que estás viendo ahí, mira, ¿ves ahí? Esos son los que se pueden manipular porque, por ejemplo, podemos encontrar y diferenciar si son hembras y machos por el color de las gónadas, ¿no? Entonces, estas bolsas que tú ves acá, ¿qué color le ven ustedes ahí? A ver, díganme. Para ti, ¿qué color son esas bolsas? ¿Medias cremas o guindas? ¿Cómo las ves? A ver, marrones, me dice Fabián. Ya. Yo te diría que ese erizo que tienen ahí en mano, te diría que es macho. Porque los machos, las gonas son así medias naranjas, ¿no? Medias anaranjadas, son claras, son un poquito oscuras. Las hembras, en las hembras son rojas, rojitas, ¿no? Entonces, cuando se abren los erizos, lo único que está presente son sus gónadas, o sea, sus partes sexuales. Eso es lo que ponen al ceviche, pues. O sea, si a alguno de ustedes le gusta el ceviche con erizo, ya sabe lo que comes. Le comen su parte sexual, ¿ya? Entonces, normalmente eh, le sacan, si son machos, le sacan las gónadas, ¿no? Le sacan las gónadas y lo ponen sobre tu plato. Y a eso le pones su limoncito, su ojecito y te lo comes. O sea, te estás comiendo las gónadas del erizo. Y normalmente te comes a las gónadas del erizo, no de la eriza. Porque normalmente se come ese anaranjado, eso que está, ¿no? Entonces ya saben a quienes les gustaba, ya saben qué es lo que se come. Sí, le atribuyen, mi estimada Yanel, le atribuyen, pero en realidad no está comprobado, no le atribuyen esas propiedades, digamos, ¿no? Afrodisíacas, ¿no? ¿No? Más o menos. Tú sabes que el humano tiene unas ideas a veces que no sé de dónde las ha sacado. Bien, entonces, ¿por qué se pone acá el ejemplo? Lo que pasa es que como los erizos son fáciles de manipular, por ejemplo, si tú sacas estas bolsas medias naranjas, lo revientas un poquito y lo pones en el microscopio, vas a ver la cantidad de espermatozoides que hay. ¿No? Vas a ver la cantidad de espermatozoides que se mueven. Por eso te decía, en el ceviche, ahí están pues, las bolsas espermáticas que están que se los comen. ¿No? Ahí se están moviendo. ¿Y por qué mencionamos a los antecedentes del núcleo? Porque es que en realidad cuando se hay una fecundación se fusionan las partes de los núcleos, ¿no? Y dan un nuevo individuo, ¿no? Entonces es fácil de observar y de manipular. Y históricamente también pues se hicieron algunas observaciones como Fleming, por ejemplo. Él observaba cuando comenzaba a hacer mitosis o división celular, él veía que en el núcleo los cromosomas primero estaban así, después los observaba así, después los observaba así, después los observaba de esta forma,
luego los observaba de esta forma, luego los observaba así, decía, danza de los cromosomas, decía, ¿no? O sea, el núcleo se está modificando, ¿no? Entonces decía, danza de los cromosomas, por eso ya se le estaba haciendo un seguimiento a, al núcleo, porque el núcleo se iba transformando, porque se estaba dividiendo. La carioteca es la envoltura, ¿ya? La carioteca es la envoltura, es la membrana que envuelve al núcleo y es una membrana doble. Y como verás, esa membrana tiene como unas puertitas, mira, tiene como unos ingresos, ¿no? Mira, ahí ves una especie de huequitos que son los poros nucleares, ¿no? Que lo ves aquí, por ejemplo, como unos huequitos. Y esos poros, ¿por qué son importantes? Es que hacen la comunicación entre el núcleo y el citoplasma, por ejemplo, ¿no? Si ese es el núcleo, entenderás que el citoplasma es, por ejemplo, todo eso, digamos, ¿no? Bueno, ahí me faltó espacio. Entonces, las moléculas que están en el núcleo pueden salir hacia el citoplasma, por ejemplo, ¿no? El ARN que está acá adentro, en el núcleo, sale y sale al citoplasma. Y ahí comienza a hacer metabolismo, ¿no? A cumplir órdenes. ¿Y por dónde sale? Por los huequitos, por las puertitas, que son los poros nucleares. Entonces, esa carioteca, como tiene unas compuertitas, se llaman los poros nucleares y sirven para la comunicación celular. En la región interna, la región intranuclear, ya en la región intranuclear está el material genético, está el ADN. Ya está el ADN. Entonces, claro, el ADN está la llamada heterocromatina y la eucromatina, por ejemplo, ¿no? La eucromatina es una cromatina que puede expresar información. La heterocromatina es más mezclada, ¿no? Esa está desperdigada, por ejemplo. Entonces, dentro está guardado el material genético, ¿no? En la parte interna, ahí está guardadito, en la región intranuclear, ¿no? Entonces, cuando la célula se va a dividir, ese material genético ya se condensa, ¿no? Se modifica, porque va a ser repartido, ¿no? Si es que ya están las órdenes de división celular. La cromatina es la unión, ¿ya? ¿De quién? De las fibras del ADN más unas proteínas llamadas histonas, ¿ya? Llamadas histonas. Son fibras, todo es fibra. Ya, entonces, si tú te das cuenta, este es el ADN, mira, este es el ADN, esa es la fibra del ADN. Y las proteínas son como unas pelotitas, por ejemplo, ¿no? Acá, mira, todas esas bolitas que tú ves ahí, esas son las histonas. Entonces, cuando se mezclan, forman la cromatina. Y la cromatina, más adelante, forma a los cromosomas. ¿Ya? Forma a los cromosomas. Forman los cromosomas. ¿Y dónde están los cromosomas? Acá, pues, mira, ve. Estos son los cromosomas, ve. Esos son los cromosomas. Esos son los cromosomas. Y esos son los cromosomas en diferentes fases. ¿Ya? En diferentes fases. Ya está. Antes que se me vaya el tiempo, por favor, voy a tomar asistencia, ya, por favor. Antes que se me vaya el tiempo. A ver, vamos a tomar la asistencia. Si no, no se va a poder aperturar la asistencia. A ver, por audio me avisan, por favor, por audio si es posible.
Ángela Altamirano. Profesor, aquí presente. Ya, muy bien, gracias. Ángela, presente. Omar Freddy Bermejo. Creo que no viene, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Bermejo. Ya. María Vilma Carrera. María Vilma. Presente, profesor. Ya, gracias. Gianfranco Paolo. Gianfranco Presente, Serna. presente, profesor. Gracias. Janet Roxana Chávez. Presente, Janet profesor, Roxana. buenas noches. Buenas noches, gracias. Rubén Arturo Contreras. Contreras, creo que tampoco no viene. Contreras. ¿Ya? Teresa Yanirek. Buenas Teresa. noches. Presente, profesor. Ya, muy bien. Stephanie, Mariluz. Cusquisiban, tampoco creo que ya viene. Cusquisiban. Ya. Jorge Flores. Jorge. Profesor, presente. Ya, muy bien, gracias. Paola, Yasmín Herrera. Herrera tampoco, ¿no? No tiene asistencias. Luz Mireya Hualpa. Buenas noches, profesor. Presente. Listo, muy bien. Gleiner Gustavo. A ver, Huerta tampoco, Imán tampoco. A ver, Huerta, Imán no viene. Huerta, Imán. Yajaira López. Yajaira. López. Luis Vicente Machaca. Luis Vicente, por acá creo que mandaron un mensaje. Ya, él creo que está. Ya, Luis Vicente, ¿no? Luis Vicente. Ya, voy a considerarlo. Ya él creo que está con. Me explicó que tenía un permiso, una cosa así. Bueno, lo voy a considerar. Ojalá que entre para su evaluación. Medrano no viene, Medrano. Medrano no viene. Brian Morillo. Brian. Presente, profe. Gracias. Listo, ya te puse. Oliva, Pedraza y Piña no se presentan. Ya voy a colocar Oliva, Pedraza, Piña. Oliva, Pedraza, Piña no se presenta. Mérida, Juana. Presente, profesor. Buenas noches. Muy bien, gracias. Luz. Alejandra Rojas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Alet Romero. Presente, profesor. Buenas noches. Ya, te escucho bajito, ya te puse, ¿ah? Stephanie Sonco. Stephanie. Fiorella del Carmen Trujillo. Fiorella, Presente, profesor, buenas noches. gracias. Dani William Villavicencio. Villavicencio. Y Fabián Celada. Presente, profesor. Sí, ya, listo, ya te puse el lucero. Gracias, mi estimado Fabián. Listo. Ya, Profesor, vamos a. buenas noches. Sí, Disculpe, López Gutiérrez. Ya me había llamado y López. no le puedo responder. A ver. Ya. López. A ver, un ratito, dame Yajaira, ¿no? Ya. Ya estás. ¿Alguien más, por favor, que no me respondió al llamado? ¿Alguien que no me respondió al llamado?
Ya, Villavicencio, ya. Vamos a ver, Villavicencio. Dani, ya, lo voy a considerar, ya. Villavicencio, ya. Listo. Ya, chicos, ¿les parece si cerramos momentáneamente para volver en unos minutos?